Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final Historias de Reddit. Comencemos. Hola a todos. Quería compartir mi historia aquí porque necesito desahogarme y quizás también escuchar algunas opiniones al respecto. Preparaos porque esta es una montaña rusa de emociones. Todo comenzó hace unos meses, cuando tenía una relación aparentemente perfecta con mi novia, llamémosla Elena. Teníamos entre 22 y 24 años y éramos el ejemplo de la felicidad según nuestros amigos y familiares. La relación de Elena y yo parecía sacada de una película romántica. Compartíamos risas, aventuras y sueños. Nos conocimos en la universidad y nos enamoramos perdidamente. Nuestra vida juntos parecía una fantasía, pero como dice el dicho, la perfección es solo la superficie. De repente, comencé a notar que Elena estaba actuando de manera extraña. Nuestras llamadas nocturnas, que antes eran largas y llenas de risas, se volvieron breves y frías. Pensé que podría ser debido al trabajo o al estrés, pero las dudas comenzaron a arrastrarse lentamente en mi mente. Un día, mientras revisaba su teléfono en busca de un número de teléfono perdido, me topé con un mensaje que me heló la sangre. Era de su mejor amigo, Daniel. El contenido del mensaje insinuaba algo más que una simple amistad. Traté de descartar la idea de inmediato, pero las dudas comenzaron a crecer como una sombra en mi mente. Reuní valor y confronté a Elena sobre el mensaje. Ella negó rotundamente cualquier involucramiento romántico con Daniel. Juró que su relación era solo amistad y aunque intenté creerle, las dudas persistieron. Decidí darle el beneficio de la duda, pero el nudo en mi estómago no desapareció. Los días pasaron y mi inquietud solo creció. Decidí seguir a Elena después del trabajo un día, y lo que vi me dejó en shock. Entró a un hotel junto a Daniel. Mi mundo se desmoronó en ese momento. Saqué mi teléfono temblando y capturé fotos y videos como evidencia. No podía creer que la traición fuera real. Con las pruebas en la mano, enfrenté a Elena nuevamente. Esta vez, no pudo negarlo. Confesó haberme engañado con Daniel y, de manera desesperada, propuso tener una relación abierta como solución. Mi confianza en ella se rompió por completo. No podía aceptar su propuesta y decidí terminar la relación. A pesar de su traición, Elena intentó difamarme. Me acusó de tratarla mal y ser celoso, pero afortunadamente, mis amigos y familiares no le creyeron. Mi reputación permaneció intacta, pero no estaba satisfecho. Decidí que ella no podía salirse con la suya tan fácilmente. En lugar de una venganza explosiva, opté por una estrategia más sutil. Reuní a nuestros amigos más cercanos y les mostré las pruebas que tenía. Las imágenes y los videos hablaban por sí mismos. La reputación de Elena comenzó a desmoronarse a medida que la verdad salía a la luz. Mis amigos vieron a través de las mentiras de Elena y comenzaron a distanciarse de ella. Su intento de cambiar la narrativa solo empeoró su situación. Mientras tanto, yo me centré en sanar y reconstruir mi vida. Esta historia me ha enseñado que la venganza no siempre necesita ser ruidosa para ser efectiva. Elegí exponer la verdad en lugar de destruir su vida, y aunque no fue fácil, me siento en paz sabiendo que la verdad prevaleció. Gracias por tomarte el tiempo de leer mi historia. Estoy aquí para responder preguntas y escuchar sus opiniones. En un mundo lleno de engaños, a veces la honestidad y la dignidad son las armas más poderosas. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.